Un concepto que escucho frecuentemente ahora que estamos en esta época de la tolerancia, de la diversidad, es que no debemos juzgar. Incluso hay gente que conoce suficiente acerca de la Biblia para decir que Dios mismo nos dice que no juzguemos. Y esto es cierto en cierta medida. Es verdad que en el Sermón del Monte Jesús nos dice que no juzguemos, pero tenemos que entender que en la Escritura realmente se habla de dos tipos de juicios. Uno es el juicio o el discernimiento acerca de los tiempos, acerca de la cultura, acerca de lo que debemos vivir. En ese sentido somos llamados a juzgar y a tomar decisiones en base a un conocimiento acertado y basado en la revelación de Dios de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es pecado y lo que es vivir en santidad. El juicio al que Jesús se refiere tiene que ver con no tomar una actitud de asumir la posición o la responsabilidad de ser jueces en cuanto a cómo consideramos a otras personas. Y ahí es donde nos dice en Mateo, en el capítulo 7, versículos 1 y 2, que es parte del Sermón del Monte, dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Y hay otros conceptos que considerar. En este en particular nos está hablando que así como nosotros juzguemos a otros, así seremos medidos. Esto no es totalmente certero, es más bien una manera de llamar nuestra atención hacia el punto que se quiere hacer, porque el juicio de Dios va a ser perfecto. El juicio de Dios no va a ser en base a cómo nosotros hemos juzgado a otros, sino en base a sus estándares de cómo debemos vivir la vida. Lo que Jesús está diciendo acá, y de hecho va a continuar diciendo: quítate primero la viga del ojo antes de retirar la paja en el ojo de tu vecino. Tiene que ver con la actitud que tenemos hacia otros. Tenemos que recordar que todos los seres humanos somos pecadores, que ninguno de nosotros llega a la medida de santidad que Dios demanda de nosotros. Y en ese sentido debemos tener humildad y gracia en nuestra perspectiva de otras personas. Nunca sabemos todo lo que la otra persona vive. No hay manera en que nosotros podemos asegurar cuál es la motivación de la otra persona. Y lo mejor es no andar pensando que tengo en mí la capacidad de dar un juicio justo y certero respecto a las acciones, la motivación de la otra persona. Más bien, el recordatorio para nosotros que vemos en Romanos es que no debemos juzgar a aquel por quien Cristo ya murió, que es otra manera de decir: Dios ya ha hecho juicio, y en ese juicio había una pena que pagar, pero Jesús ya pagó esa pena y por lo tanto no queda ningún juicio hacia esa persona que ha entregado su vida a Jesús.